Listo. Perfecto. Entonces, ¿quién me dice de una vez? Esperemos a Fico. ¿Quién me dice de una vez qué es la programación orientada a objetos? ¿Qué es? La programación orientada a objetos. Ajá. Pues no sé si el concepto, pues es que a veces es difícil como Sus dar, definiciones. uno entiende qué es exactamente, pero dar como la definición, sino es como algo donde yo puedo tener métodos, ¿cierto? Puedo tener propiedades, puedo tener clases, en las cuales yo puedo instanciar Sí. desde otra clase o Eso desde hace, otra entidad. eso hace parte de la programación. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Para reutilizar mucho código, para Ujú. implementar código muy fácil, pues desacoplado. Pues. Exacto. ¿Quién más? ¿Quién da más? Omar. Yo digo que es como para sesgar las cosas. Pues yo me voy a un ejemplo claro que me acuerdo, es como cuando uno hacía el ejemplito en la universidad que era de las personas, entonces uno metía todos los atributos, los Ajá. métodos y todo eso. Y eso sería como el objeto tipo persona. Entonces en caso tal de que yo necesitara acceder a algo en específico de esa persona, yo llamaba a ese objeto. Ujú. Pues es como más la programación estructurada, cosas que existen y que se necesitan. Pues no es como así que la suma de dos, aunque también se puede hacer, pero sí es como más a la realidad de lo que se hace en la programación. Perfecto. Entonces, digamos que todo lo que ustedes han dicho sí hace parte de lo que es la programación orientada a objeto. La programación orientada a objeto en sí es simplemente un paradigma de programación. Eso es. ¿Qué es la programación? Un paradigma de programación. O sea, es una forma de programar, ¿cierto? Entonces hay paradigmas, por ejemplo, de programación funcional, programación no sé, estructural, secuencial, programación orientada a aspectos. Y programación orientada a objetos es un paradigma de programación, sino que es digamos, el más utilizado, el más común y el que prácticamente se utiliza en casi todos los productos que nosotros trabajamos, que nosotros construimos, digámoslo así que junto en el framework, todo eso está casi construido, casi todo como orientado a objetos, ¿cierto? Entonces ahora, siguiendo con eso, ¿quién me puede decir que es un objeto? Es como algo que existe como en el mundo real, ¿sí me entiendes? Es como las cosas que yo puedo pasar del mundo real al código. Por ejemplo, el ejemplo que sea como una persona, un carro tiene llantas, un carro tiene puertas, un carro tiene color. Exactamente. Las características de alguna funcionalidad. Y si no estoy mal, es la clase como tal. Si no estoy Bueno, mal. entonces ahí va la siguiente pregunta, ¿qué es una clase entonces? Una clase donde yo puedo tener atributos, métodos, pues puedo definir cuál es el contenido de ese objeto, o sea, cuál es su naturaleza, que contiene, por ejemplo, una persona tiene el nombre, una identificación, un apellido, una fecha de nacimiento, y puede tener unos métodos en los cuales yo puedo describir, por ejemplo, como la ubicación donde está esa persona, pues. Es un contenedor entonces. Pues Es como una plantilla, si no estoy mal. Sí, puede ser como un plano donde tengo pues los métodos que son asociación, las propiedades que son las características. Ajá. Entonces sí, todo eso, digamos que la diferencia entre una clase y un objeto es una diferencia muy poquita. Realmente un objeto es una instancia de una clase. Y una clase es todo lo que usted quiera. Una clase es la representación o la abstracción de cualquier cosa de la realidad. Eso es una clase. Una representación o abstracción de cualquier cosa. Y un objeto es una instancia de una clase, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una clase que se llama persona, pero dentro de esa clase persona, digamos que tengo los atributos, toda la representación, todo lo que me caracteriza, todo lo que ustedes acabaron de mencionar de una persona, pero entonces tengo el objeto Jefferson, tengo el objeto Omar, que son instancias de esa clase, ¿cierto? Entonces eso es una instancia, entonces cada uno de nosotros somos una instancia de la clase personas, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre clases y personas. Listo. Ahora bien, ¿quién me dice qué es la herencia? Cuando una clase pues, hereda atributos de otra. Pues, Eso no. es. Entonces, Sí. cuando una clase hereda atributos o métodos de otra clase. Pregunta, ¿yo puedo heredar todos los métodos o todas las propiedades? Dependiendo de cómo
Sí. De definición, lo definí privados, Sí, es privado, públicos o público. protects. Exactamente. Entonces, si los defino privados, ¿qué pasa? Hay que ver qué debería ser. Solamente lo puede utilizar la clase que lo define. Exactamente. Solamente lo puedo utilizar la clase que lo define. Si lo defino como protected, La clase y los colores. Lo la que clase, lo que yo creo. Si lo defino público, cualquiera lo puede tener acceso a esa propiedad o a ese método. ¿Cierto? Protecte la clase que lo hereda nomás. Protected La es clase y los colores. la clase y los que lo heredan. Por ejemplo, el internal es solamente para ese proyecto, no lo puede hacer otro proyecto. Ah, bueno, sí, exactamente. Entonces, eso, entonces, Yo tengo una pregunta. ay, dime. ¿Cuál sería entonces la forma, buenas prácticas de definir métodos y los atributos privados? Realmente O es dependiendo del de la scope, necesidad. dependiendo del alcance que tú necesites. O sea, no es que yo voy a definir todo público, ¿no? Porque de pronto hay unos atributos o métodos que yo no quiero que otras clases, otros objetos vean. Entonces, dependiendo de eso, yo defino. Pregunta, ¿qué son los modificadores de acceso? Los que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, los públicos privados. Exacto. Ah, ¿Qué son? ¿Cuáles son? Private, bueno. Protected, Protect, Internal. público Internal, e protect. internal. Internal realmente es de solamente de C# o de .NET, pues de .NET. Internal no sé, creo, puedo estar equivocado, pero internal no se usa en Java, solamente es algo que está dentro de .NET. Dentro de .NET hay otra palabra reservada que se llama partial. ¿Quién sabe para qué se utiliza ese partial? Cuando yo defino una clase, por ejemplo, bueno, vamos a empezar acá a definir. Vamos a crear una clasecita. O sea que parcial sería como un complemento cuando pues pongo como una clase parcial que hereda de otra. Pues o que hace Como referencia a otra propiedades. clase. Vamos por lo que está diciendo Jeffrey. Pues unas propiedades que uno necesita como. No puedes explicar. Sin miedo. Hágale, Es lo que que diga no el sé cómo corazón. decirlo. Lo que te diga tu corazón. La respuesta está en tu corazón. Vamos a la vieja confiable, persona. Es que no hay más. Listo. Cuando yo defino partial class, lo único que yo estoy haciendo es poder dividir una clase en varios archivos. Ya. Pero realmente eso en tiempo de ejecución no tiene ninguna afectación. Es solamente como para facilitarle la vida al programador, entre comillas, porque hay veces que sí se necesitan clases parciales. Es solamente eso, dividir una clase en diferentes archivos. Nada Entonces más. se visualizaría como un solo objeto pues en el momento de invocarlo. Sí. O sea, trae todo Es- lo que es contenga una- las parciales. Ojo, no es un objeto, es una clase. Una clase. ¿No? Entonces contiene todo lo que Exacto, y contenga si las tú tienes parciales. una instancia, es decir, si tú tienes un objeto de esa clase, tú vas a poder ver todo. Inclusive pueden tener, pues, o sea, inclusive no, deben de tener el mismo nombre. Sí, deben tener el mismo nombre y el mismo namespace. Qué buena, que se me estaba olvidando esa aclaración. 100 puntos. Oye, 5 de 1. Sí, entonces es indispensable que tengan el mismo namespace. Es decir, yo voy a crear una clase parcial por acá. Vamos a crear otra clase. Vamos a llamarlo persona parcial. Puede que el archivo se llame diferente, pero yo tengo que definirlo igual. Entonces, si yo hago esto aquí y yo le doy, por ejemplo, buscar referencias o buscar implementación, final reference, me van a aparecer, go to definition. Miren que me aparecen las dos clases, persona, eso. Pero si yo llego a cambiar el namespace, ya le voy a buscar esa clase, go to definition, y ya solamente me aparece eso, no me aparecen más, ¿cierto? Por eso el namespace debe ser igual, ¿cierto? Ahora bien, ya preguntamos qué es la herencia, ahora, ¿qué es el polimorfismo? Son las diferentes formas que puede. Pues que puede como reaccionar un método, algo así. Sí. Son las diferentes formas que puede tomar una clase. Por ejemplo, Una es, o sea, en orientamiento son tres pilares: herencia, polimorfismo y encapsulamiento. El Encapsulamiento. polimorfismo es uno de los más importantes. Ujú.
Entonces hay diferentes tipos de polimorfismo, de sobrecarga que son de parametrización, Correcto. de subtipado. Entonces Correcto. digamos que el polimorfismo como el más utilizado, el más adecuado es cuando yo tengo un método virtual y lo sobrescribo sobre otro método override y utilizo ahí mismo pues como la herencia. Exactamente. Es como uno de los pilares pues de la programación. Así es. Así es, efectivamente el polimorfismo es lo que le da vida a la herencia. Digamos que la herencia toma más validez y toma más sentido y toma más peso a través del polimorfismo, donde en el polimorfismo yo puedo hacer, por ejemplo, una sobrecarga de los métodos, es decir, yo tengo el mismo método, pero ustedes han visto que cuando van a utilizar un método recibe diferentes parámetros. Esa es una forma de polimorfismo. Otra forma de polimorfismo es cuando una clase puede ser tratada como diferentes tipos. Me explico. Yo tengo la vieja confiable, tengo figuras geométricas, ¿cierto? Yo defino una clase papá que es figura geométrica y defino unas clases hijas que son triángulo, círculo y cuadrado. Pero digamos que triángulo, círculo y cuadrado, las tres a su vez pueden ser tratados como figura geométrica, como su padre, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando defino interfaces. Ahora bien, ¿qué es una interfaz? Ahí no es donde se define solo. Es que no sé si también se define como una clase o es donde solo se van a definir los métodos que yo voy a poder utilizar en otro lado. Es que. Como la firma de los métodos. La firma de los métodos. Y eso es. Y propiedades. Y propiedades, exacto. Tengo una pregunta acerca del polimorfismo. Cuando yo, por ejemplo, yo puedo tener n cantidad de constructores, ¿sería el Sí. mismo comportamiento de polimorfismo? Pues en vez de Sí, porque es una diferente sobrecarga cantidad- de los constructores. Exacto, yo puedo tener diferentes constructores, ¿vale? La cantidad de constructores que yo necesite. Obviamente, ¿en qué se debe diferenciar cada uno de ellos? Los parámetros. En los parámetros, exacto. Entonces, vamos a empezar a mirar acá de una vez, pero vamos a mirarlo con otro. Vamos a crear otra librería. Venga, hagámoslo aquí. Pero vamos a trabajar con otro objeto, con otro tipo de objeto. Listo, entonces aquí vamos a crear una base de datos, una clase que se llame base de datos. ¿Cierto? O conexión, la mejor. ¿Cierto? Entonces, si yo defino esto, public class, ¿qué pasa si yo le pongo esta palabra reservada, abstract? Que los métodos que se declaran en esta clase deben de ser implementados en las instancias que llamen a esta clase. Es decir, si yo aquí llevo conexión SQL y Oracle, son dos métodos y tienen una conexión cada uno independiente, la instancia que llame esta clase debe implementar esos dos métodos. Exacto. Abstracto es parecido como a la interfaz, los métodos que se declaren abstractos deben ser implementados donde se llama, lo mismo que la interfaz. Exacto. Sino que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues hay como la diferencia en la interfaz y la abstracta es que yo acá puedo implementar métodos privados, que es una clase normal. En una interfaz no se puede hacer eso, en una interfaz solamente se hacen las firmas Solamente de las los firmas. métodos. Exactamente. Exactamente. Abstract es lo más parecido a una interfaz. Digamos que la interfaz y una clase abstracta tienen un atributo en particular y es que no se pueden crear instancias de ellos. Yo puedo crear una instancia de persona, es decir, yo puedo venir acá a esto, var persona igual a new persona, ¿cierto? Yo puedo hacer esto, pero yo no puedo decir acá igual a new conexión. Yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Porque ahí me sale un error. Lo mismo pasa Eso sería porque se definió como abstracta. porque se definió como abstracta. Las clases abstractas no pueden ser instanciadas, no se pueden crear objetos nuevos a partir de ella. Lo mismo pasa con los métodos abstractos. Los métodos que yo defina como abstractos son métodos que no se pueden implementar dentro de la clase, sino que las clases que lo heredan son las que lo deben implementar. Lo mismo pasa con las interfaces. Voy a crear una interfaz. Voy a crear una interfaz. Perdón, la definí como
Entonces para yo crear una interfaz la defino como interface, ¿cierto? Si yo me vengo acá y voy a crear una instancia de eso, tampoco puedo. Yo no puedo crear tampoco clases, instancias, perdón, objetos, ni de una clase abstracta, ni de una clase, ni de una interfaz. Listo. ¿Qué sí puedo yo hacer? Yo lo que puedo hacer es empezar a implementar esa interfaz, pero ahorita vamos a mirar eso. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Y vamos a empezar a definir ciertas cositas. Entonces, ¿qué es un constructor? Como el estado inicial de esa clase. Es lo que me permite crear instancias, es lo que me permite crear objetos. Entonces, lo que decíamos ahorita, yo puedo tener n constructores, pero miren que los constructores no pueden ser repetidos. ¿En qué? En su firma no pueden ser repetidos. Es decir, que yo tengo que acá, vamos a suponer que tengo uno donde recibo el connection string, ¿cierto? Entonces yo puedo tener la cantidad de métodos que yo necesito. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que un método que reciba la cadena de conexión. Perdón. Que uno a veces programando en JavaScript se le olvida programar en .NET. ¿Cierto? Entonces yo puedo tener la cantidad de constructores que yo necesito. Perfecto. Yo tengo una duda, pero y me pregunto. Claro que sí. Me perdonan la ignorancia. Bueno, cuando ya se llama una instancia, me supongo yo que él llama a los constructores. Él llama a los constructores, entonces exactamente. Uno los diferencia es por la cantidad de parámetros. Pues. Exactamente, entonces vamos a hacer la prueba aquí con este y vamos a var conexión. Digamos que ahora sí me deja crear. Entonces aquí me dice, vea, usted tiene dos constructores, uno que recibe el usuario y otro que recibe. Exactamente, entonces si yo defino este, cuando yo pongo un breakpoint acá, él va a entrar es a este. Y si yo le empiezo a pasar los parámetros, él va a entrar a este de acá, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que yo tengo un método public void, vamos a decirle public void, no sé, conectar, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo ese método. En este método no tengo nada, voy a poner acá, ¿cómo es? Right line. Se me olvida. Con el JavaScript del log. Se me pego unas cruzadas. Entonces vamos a poner conectando desde la clase conexión, ¿cierto? Ahí solamente, digamos que solamente por temas el hola mundo, exactamente. Entonces aquí lo que hacemos es conexión punto conectar, ¿sí o no? Y acá vamos a ponerle un console punto read key, eso. Que es lo que la consolita pare allí. Bien, digamos hasta ahí no hemos hecho nada, absolutamente nada del otro mundo, ¿sí o no? Y vamos a crear otro método acá. Ahora bien, yo quiero que este método sea implementado por cada una de las clases de las cuales yo voy a heredar. ¿Cómo lo puedo hacer? Para que esto tenga validez. Implementado para las clases. El abstract, ¿cierto? O sea, que Pero- están obligadas cuando uno instancia que están obligadas a llamar ese... ¿Ah? Pues, ¿cuál es la idea de eso? Lo que estoy diciendo es que la clase padre no me debe implementar eso, pero para yo poder tener el método abstracto, tengo que definir la clase como abstracta. Entonces miren, que yo dentro de una clase abstracta puedo tener la implementación del método o puedo tener el método sin implementarlo, cualquiera de los dos. Pero si yo me devuelvo acá, digamos que esto me va a botar un error, ¿cierto? Pero entonces vamos a definir acá, dentro de iConnection, vamos a definir unos métodos. Por ejemplo, vamos a definir
vamos a cambiarle el nombre a este, vamos a decirle iFactory. iFactory Connection. ¿Cierto? Y acá le vamos a decir un método, vamos a crear un método que va a retornar, ya les voy a explicar bien qué es esto, que va a retornar una conexión. Sin inglés, spanglish. ¿Sí o no? Una cosa muy importante, yo dentro de los dentro de las interfaces yo no defino modificadores de acceso, sino que todos de una vez quedan públicos. Entonces por eso es que yo simplemente defino el tipo de dato que voy a retornar y la conexión que voy a traer, ¿cierto? Entonces si yo vengo acá y le digo, vea señor, lo que pasa es que usted tiene que implementarme la interfaz iConnectionFactory. Entonces él lo que me está diciendo aquí es el error, venga, usted no tiene un método que se llame así, ¿cierto? Es decir, que cuando yo implemento una interfaz yo estoy obligando a la clase a que tenga exactamente los métodos que tiene esa, ¿cierto? Es como una condición en el contrato. Es un contrato exactamente, entonces cada método se vuelve una condición, entonces yo le digo voy a implementar ese método, entonces ese método ya lo que está trayéndome es acá, ¿cierto? Pero entonces adicionalmente a eso voy a pasarle un parámetro que le diga el motor, por decir cualquier cosa, que si es Oracle, que si es SQL, que si es esto y es esto, ¿cierto? Entonces acá yo debo hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo que definí acá. Pero entonces, para que esto me pueda funcionar, tengo que definirlo acá. Hagamos una cosa, vamos a sacarnos esta, porque esto nos va a poner problema aquí más adelante. Saquémonos este método y vamos a crear otra clase que sí implemente esa interfaz. Vamos a llamar la Connection Manager. Tiene frío, pues. Listo. Y esta, si le decimos, venga señor, por favor, implementeme iFactory Connection, ¿cierto? Control punto para sacar las opciones, implementar la interfaz. Entonces ya aquí tenemos, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a retornar dependiendo del tipo de conexión que nosotros querramos, dependiendo del tipo de motor. Entonces vamos a crear un switchecito solamente, ¿cierto? Con eso. Entonces aquí creamos un case para SQL, ahorita lo implementamos, y vamos a crear un case para MySQL, ¿cierto? Listo. Y por acá entonces él nos está pidiendo que debemos retornar un objeto de tipo conexión, ¿vale? Y acá lo voy a quitar este abstract. Bueno, no, mentira, dejémoslo ahí. Y voy a empezar a crear cada una de las clasecitas que van a heredar ¿de dónde? De la clase conexión. Voy a crear cada una de las cada uno de los motores, SQL Connection, y voy a crear, ¿cuál era el otro? MySQL, ¿cierto? Entonces class MySQL. MySQL Connection, listo. Y a todas las voy a poner a heredar ¿de dónde? De conexión, ¿cierto? Pero entonces miren que acá nos está sacando un error que nos dice, vea señor, usted tiene que implementar la clase abstracta. ¿Y cuál es la clase que me está pidiendo que yo debo implementar mi método de desconectar? ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la de MySQL, con la de SQL Connection. Entonces vengo acá, voy a ponerla a heredar de conexión, ¿cierto? Entonces me dice que tengo un error. Vamos a leer cuál es el error antes de. Dice que no está implementando el método desconectar, ¿cierto? De su clase padre. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Implementar, ¿cierto? Entonces ya los tengo implementados. Ahora bien, entonces, para que miremos el primer concepto de la herencia, vamos a venir al Connection Manager y lo que hacemos es aquí que vamos simplemente a retornar
un nuevo objeto, ¿cuál retornaría yo aquí? La conexión. SQL Connection. Listo. ¿Y cuál retornaría yo acá? MySQL Connection. ¿Cierto? Y acá vamos a quitarle este. Pero no estás grabando. Return. Eso. ¿Y aquí por qué me está saliendo este error? Por este man de acá. Entonces, en caso tal de que no haya ninguna, vamos a decirle que me retorne un SQL. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué ven ustedes de raro aquí? Que no está retornando directamente la conexión. Exacto, sino que estoy retornando un objeto de SQL Connection o estoy retornando un MySQL Connection. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque ellos están implementando conexión. Ajá. Y esa es la definición de herencia y de polimorfismo. Exactamente. Gracias al polimorfismo es que yo puedo hacer eso. ¿Cierto? Entonces a mí me dicen, vea viejito, tráigame una conexión. Solamente le voy a decir cuál es el motor. Y ya usted debe ser capaz de resolverme cuál es la clase que yo necesito. Entonces vamos a mirar acá. Vamos Pero a... una pregunta ahí. Claro que sí, dime. Pues es desde la ignorancia. Para que no quede, pues porque es que sale override. Y es importante. Ah, bueno, muy importante eso. Acá, por ejemplo, porque yo definí este método como abstracto. Es decir, todos los métodos que yo defino como abstractos deben ser sobrescritos por las clases que los heredan. Entonces, la palabra override significa que yo estoy sobreescribiendo la implementación de eso. Ahora bien, me explico mejor de la siguiente manera. Yo tengo acá un método que se llama conectar, ¿sí o no? Pero resulta que ese método conectar para todas las clases es el mismo, pero solamente para SQL Server varía, es diferente. ¿Qué es lo que yo hago? Sobreescribir ese método. Es decir, viejo, no me coja la implementación del papá, cójame la implementación mía. Entonces yo lo que hago es vengo acá y hago un override. Si yo escribo la palabra override, de una vez me sale cuáles son los métodos que puedo sobreescribir. Debes de ponerle virtual. Sí, exacto. Debo colocarle la palabrita virtual para poderlo sobreescribir, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es... Entonces mira que ahora sí me aparece el método conectar. Viejo, yo quiero que ese método sea como el que yo estoy haciendo. Si yo le dejo el base, ¿qué pasa? ¿Quién me dice? Retorna el método una vez llega el base. Lo sobreescribe, pero cuando llega el base.conectar se vuelve a la base del Llama al método papá. y vuelve. Exactamente. ¿Cuándo se usa eso? Por ejemplo, cuando yo estoy, vea, yo necesito que ciertas cosas me las hagan el papá y otras cosas me las hagan el hijo. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago es, dejo el base, si quiero no lo dejo, si quiero lo puedo quitar. Y yo lo que hago es, pues, vamos a escribirlo acá. Entonces, conectando desde SQL. ¿Cierto? Por aquí. Tengamos más claro. Ahora bien, entonces vamos a devolvernos acá a Program y vamos a quitar esto. Y aquí lo que vamos a decirle es, vea, vamos a crear el manager. ¿Cómo creo la instancia? Connection Manager. ¿Cierto? Y necesito que el Connection Manager me traiga un motor de SQL. ¿Cómo hago? Me traiga una conexión de SQL. ¿Cómo hago? El conexión manager me dice que está dando la interfaz. Sí. ¿Cómo hago? Conexión manager punto la instancia. Punto get connection. Y le digo el motor. El motor le voy a decir que es SQL. ¿Sí o no? Y voy a llamar a conectar. Si yo llamo a este método conectar, ¿a dónde va a entrar? ¿A este conectar? ¿O va a entrar a este conectar? Exactamente. Entonces, pero también va a entrar a este. ¿Por qué? Por el base. Exactamente. Entonces vamos a poner a correr nuestro programita. Y vamos a ponerle un breakpoint para que vayamos viendo cómo va a funcionar. Esa es la funcionalidad del base, pues, que entra el papá y va a... Siempre la palabra base significa para referenciar algún método del papá.
Y cuando no tiene base, entra al primero que encuentre. ¿Y cuál es el primero que encuentra? ¿Cómo sé yo cuál es el primero que encuentra? Y si estaba sobrescrito, si no entra de una vez al papá, ¿cierto? Que eso es lo que quiero que miremos acá. Entonces miren que el método conectar listo, entonces voy a entrar acá. Entonces, miren que de una vez él está entrando al constructor de SQL Connection, ¿cierto? Miren que entré al constructor. ¿Por qué entré a este constructor? no le mandó parámetros. Porque no le mandé parámetro y adicionalmente, ¿por qué entró a este y no entró? ¿Por qué entró al de Connection y no entró al de SQL Connection? Porque SQL Connection no tiene constructor, exactamente. Si yo no defino ningún constructor, él toma un constructor por defecto que es sin paréntesis. Y si yo no defino un constructor, él entra el del hijo y después entra el del papá, ¿cierto? Entonces por eso es que él está entrando acá, a este constructor, ¿cierto? Entonces ya, ¡tin! Y ahora acá vamos a mirar a dónde va a entrar él. Entonces vengo hasta acá, miren que entró a ¿cuál? Al del hijo. Entonces él hace la consulta según el orden jerárquico también. Sí, dependiendo, si los métodos no están sobrescritos, que ya enseguida lo vamos a ver, pasa eso. Entonces miren, yo acá conectándose a la clase conexión, y adicional a eso ejecuto este de acá, ¿cierto? Entonces miren que aquí me aparece conectándose a la clase conexión, conectándose desde MS SQL. Pero vamos a mirar por ejemplo el otro motor. El otro motor no tiene implementado. ¿Cuál método fue el que no implementamos? Exactamente, entonces vamos a conectarnos acá. Conectar, ¿cierto? Entonces para que miremos qué es lo que pasa. ¿Dónde? Ah, sí, gracias. ¿Cómo era MySQL? Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa por acá. Entonces mire, entró. ¿A dónde entró? Al papá. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque no tengo un constructor definido, ¿cierto? Entonces entro al método conectar, entra al papá, conectando el de MySQL. Pero ahora vamos a mirar qué pasa con este man. De una vez entró al método, a este método. Y miren que de una vez ingresó al método conectar. ¿De quién? ¿Del papá o del hijo? Del padre. ¿Por qué? No está sobrescrito. Porque no está sobrescrito. Porque el hijo no ha sobrescrito ese nivel, ¿cierto? Entonces miren, solamente me escribió eso, ¿vale? Entonces ahora vamos a definir unas propiedades y unos atributos de la clase conexión que digamos van a heredar los demás. Entonces vamos a definir acá, por ejemplo, vamos a definir por ejemplo la base de datos. Vamos a definir por ejemplo el usuario. Vamos a definir password y vamos a definir el server. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear una conexión donde yo le especifique estas variables? ¿Cómo lo puedo hacer? Tendría que instanciarlo enviándole esos parámetros. Exactamente. Tendría que instanciarlo. Pero ¿qué pasa? Solamente, ahorita vimos que solamente el papá tenía estos atributos. Exactamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a definirle, ahora bien, ¿para qué es la palabra this?
voy viendo cositas y me voy acordando. ¿Para qué es la palabra this? Para llamar las propiedades, no, los atributos Que tengo definido, exactamente, para eso es. ¿Cuándo se utiliza mucho el this? Cuando yo tengo lo siguiente, por ejemplo, vamos a decirle que este parámetro es igual a este. Si yo quiero hacer esto, digamos que el compilador no va a saber de que si es este el que le está asignando a este o si es este el que le está asignando a este. O sea, si es parámetro o si es atributo. Exacto, entonces para eso es cuando yo ya utilizo la palabra this, para decirle a cuál estoy haciendo yo referencia. Yo estoy diciéndole, vea, el parámetro me le va a asignar a la variable que yo tengo interna, ¿cierto? Y acá decimos lo mismo, entonces password, pero el que está con mayúscula igual a password, ¿cierto? Y vamos a ponerle acá otra, que dice server. Y acá ponemos server, pero con mayúscula igual a server, ¿cierto? Ahora bien, yo quiero que mi conexión de SQL tenga por defecto las cadenas de conexión, los valores quemados. ¿Cómo puedo hacerlo? Sin tener necesidad de modificar este código de acá, del Connection Manager. Sin tener necesidad de modificar esto, yo quiero crear mi conexión, pero le quiero mandar los parámetros quemados. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio del constructor. Por medio del constructor, Pero listo. recibe los parámetros. Pero recuerden que esta clase yo no puedo crear instancias. ¿Cómo lo haría? ¿Quién me dice? La de heredar. Ya la está heredando. Ya la está heredando acá. Yo quiero que el constructor por defecto de una vez llame al papá y le queme esos valores. Entonces ahí sería como recibiendo como parámetro el papá. Hay un método, hay una forma que yo puedo hacerla acá, sí. ¿veis? ¿Cierto? Entonces miren que yo aquí tengo ya el acceso a los dos constructores de mi papá, ¿cierto? Entonces cuando yo llame el constructor por defecto de SQL Connection, él va a llamar, por ejemplo aquí vamos a quemarle, no sé, París, vamos a llamarle, no sé, el lápiz, vamos a crear uno acá que sea usuario, lápiz user, vamos a crearle acá una contraseña que sea lápiz pass y vamos a crear el server. Entonces ahí por el solo hecho de colocar la palabra base ya ahí se genera pues, la relación con el padre. Exactamente. Entonces, miren que yo acá voy a empezar a escribir a dónde me va a conectar. Entonces yo puedo de una vez acceder a las propiedades. Entonces vamos a ponerle, no sé, ¿por qué yo puedo acceder a estas propiedades? Por la herencia con la posesión. Por la herencia, exactamente. Entonces, si yo hago exactamente eso mismo dentro del método desconectar de MySQL, me va a funcionar exactamente igual. ¿Cierto? Y miren que entonces esa es la utilidad de la herencia, que yo no tengo lo que decían ustedes al principio, la reutilización, es decir, yo no tengo que ir a cada clase a definir la propiedad server, la propiedad base de datos, la propiedad usuario. ¿Por qué? Porque ya la clase padre la está ¿qué? La está definiendo, la está implementando. Entonces vamos a mirar, vamos a devolvernos acá a program y vamos a desconectarnos de ese program y vamos a MySQL a desconectarnos. Desconectar, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar a ver qué pasa. Miren que entonces ya le entró al segundo constructor y miren que él aquí le está pasando los valores lápiz user, lápiz y server y París, ¿cierto? En el server. Entonces los asigno. Miren que aquí ya estoy llamando al constructor por defecto, ya no estoy entrando de una vez donde el papá, sino que estoy entrando al constructor de SQL Connection.
¿cierto? Miren, no tuve que modificar mi código. Conectar, miren a dónde me lleva a conectar, me lleva al papá, me lleva después a los del hijo. Y acá miren que acá sí de una vez entra el constructor por defecto. ¿Por qué? Porque yo dentro de MySQL no definí ningún ¿qué? Ningún constructor. Entonces conectar me manda de una vez para donde el papá, porque él no ha sobrescrito este método. Y el desconectar, bueno, no le puse breakpoint. Entonces vamos a mirar acá. Entonces miren, desconectando desde MySQL, ¿cierto? Entonces miren que acá nos está colocando eso. Ahora bien, ¿por qué solamente me salió desconectando desde MySQL y no me salió? Yo creo que nosotros le habíamos puesto otras cositas, ¿cierto? Desconectando, Desconectando desde MySQL. ¿Se acuerdan que yo acá puse exactamente dentro de este método? Si vamos a la definición, él me lleva allá, pero voy a ir a la implementación mejor. Go to implementation. La implementación de MySQL, ¿cierto? Que fue la que hicimos. ¿Por qué él no me escribió nada aquí? Porque digamos que puso eso en blanco. ¿Sí ven? ¿Cómo? Pues esas variables nunca se llenaron. Exactamente. Por eso. Que esas variables nunca se llenaron. Entonces, para que ellas me puedan funcionar, yo tengo que llenarlas. ¿Cómo? O en que el padre se lo habíamos definido, ¿no? Si entonces digamos que por ejemplo yo quiero que el papá tenga unos valores por defecto y que solamente para SQL Server sean las que se van a sobreescribir, ¿cómo puedo hacer eso? ¿En cuál? En el que no tiene parámetros. Si yo quiero que, por ejemplo, si yo más adelante voy a tener una clase de Oracle y quiero que tenga la misma información, ¿cómo hago entonces? Para no tener que escribirla en la de SQL, en la de MySQL y en la de Oracle. Se tendría que llamar de los métodos que ya están existentes. ¿De cuáles? ¿Cómo hago yo para llenar esas variables de manera genérica? Pues hay varias formas, pueden decir cualquiera de esas. Es una área de tener como un solo método, ¿cierto? Genérico, pues que no sigan en ningún ¿Y dónde sitio. debería estar ese método? En el padre. En el padre, muy bien. Entonces yo vengo acá. Yo vengo acá a Connection y vamos a definir esas variables. ¿Dónde las voy a definir? Aquí. ¿Cierto? Las voy a definir aquí quemadas, a lo maldita sea. ¿Cierto? Voy a definir acá user, que era la otra que necesitábamos. Listo, entonces si ahora yo ejecuto, digamos que yo dentro del constructor, dentro de los constructores yo puedo aplicar el código que yo necesite, yo puedo llamar métodos, yo puedo, ¿cierto? Lo que pasa es que no es algo muy común, pero sí se puede hacer. Aquí lo que estoy haciendo es inicializando esas variables. Entonces miren, la clase de SQL, a pesar de que yo las estoy inicializando acá, la clase de SQL Server, él está entrando acá. ¿Por qué? Que los tienen quemados también, ¿no? Porque yo en el constructor por defecto estoy llamando al constructor del padre. Muy bien. Yo ejecuto acá, entonces aquí ya me llama el método conectar, me llama el del papá y ahora sí entro acá. La clase MySQL, cuando la estoy definiendo, entro a definir acá esas propiedades, miren, ¿cierto? Cuando estoy creando la instancia de MySQL. Entonces voy a llamar al método conectar, de una vez va a poner el papá. ¿Por qué? Porque no está sobrescrito. Eso. Y ahora me voy al método desconectar. Bueno, el método desconectar no le tenemos breakpoint. Entonces vamos a darle que continúe, perdón. Entonces miren que allí ya sí me escribió los valores. Pipe, por ejemplo, en estos días, no hace mucho me tocó implementar una cosa para sobreescribir cuando uno le da punto to string, ¿cierto? La idea era que cuando yo le diera a esa clase, pues le diera punto to string, él automáticamente me convirtiera eso, lo serializara a JSON.
Ajá. Entonces eso sería como una de las formas de también Eso de es una sobreescribir. forma de sobreescribir, exactamente. Entonces, vamos a suponer que yo quiero sobreescribir el punto toString para todo el mundo. Entonces, yo lo que puedo venir es a la clase conexión y sobreescribirlo. Miren que aquí de hecho me aparece el método toString. Yo lo que hago es, y queda disponible el rato. Entonces, miren, le voy a quitar el base y voy a decirle que me retorne el server más user más, pues así como muy, venga, yo lo pongo bonito. No, tampoco. User. ¿Cuál es el otro? Password Ya. y PD. ¿Cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es, miren lo siguiente que voy a hacer. Dentro de Connection Manager, yo lo que quiero hacer es llamar el método .toString. Entonces, vamos a hacer otra cosa acá, bien bacana, override, vamos a sobreescribir el método toString, ¿sí o no? Pero el método, perdón, este método no lo puedo sobreescribir porque no define parámetros. Entonces, vamos a crear un método que se llame, por ejemplo, getConnection, string getConnection, ¿sí o no? Y este man recibe un parámetro. ¿Qué parámetro va a recibir? Si yo quiero que, por ejemplo, por aquí me imprima la conexión de SQL, la de MySQL, la de Oracle, ¿qué parámetro debo yo pasarle acá? Conexión. ¿Cómo? Conexión, ajá. ¿Y qué tipo de dato debe ser conexión? Conexión. ¿Cierto? Entonces lo que hago es simplemente return punto toString. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debo yo hacer acá para poder llamar eso? Muy fácil. Simplemente le digo Connection Manager punto getConnection. ¿Y qué le paso por aquí? Le paso las instancias que acabé de crear. Conexión. Y acá le digo Connection Manager punto getConnection y le paso MySQL Connection. ¿Sí ven? Entonces miren que esa es otra forma de mostrarles cómo funciona el polimorfismo. Entonces yo acá a este método simplemente le estoy diciendo que me reciba un objeto conexión. Quiere decir que yo puedo por ahí pasarle cualquier cosa que yo quiera. Cualquier método que yo, siempre y cuando que. Cualquier clase, siempre y cuando que. No, siempre y cuando herede. ¿Cierto? Ahora bien, hay otras formas de yo poder hacer eso. Entonces vamos a irnos acá otra vez a Connection Manager y vamos a suponer, a ver, vamos a crear otra interfaz. Vamos a crear una interfaz que se llama, no sé, iSecurity. Que esta interfaz lo que me va a traer es me va a tener un método que se llame autenticar, ¿cierto? Y vamos a decirle que es un booleano, ¿cierto? Que es un método autenticar y recibe como parámetro, no, dejémoslo así, autenticar solamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sale mal? Public class. Defino como interfaz, ¿cierto? Entonces vamos a crear ese método y vamos a decirle que todos deben implementar la interfaz iSecurity. Todos se deben autenticar. Entonces para eso yo lo que hago es implementar la interfaz, ¿cierto? Pero adicionalmente yo quiero que cada uno tenga su método de autenticación. ¿Cómo hago? Entonces voy a SQL Connection y sobreescribo el método. Pero para eso, para que me pueda sobreescribir el método, ¿qué me falta? El virtual.
¿cierto? Vengo hasta acá y ahora sí me aparece autenticar. Voy a quitarle el base para que no entre allá, entonces simplemente voy a colocarle acá sole punto writeLine ¿cierto? Y voy a decirle que retorno, ¿sí o no? ¿Cierto? Listo, entonces resulta que por acá me hace falta implementarlo dentro de MySQL. Entonces, ¿qué hago yo? Lo sobrescribo, ¿cierto? Método autenticar, listo. Y acá voy simplemente a decirle, como para que nos vaya indicando, listo. Y acá lo que voy a llamar es return true. O return false, para cambiarla. Y me voy a venir al Connection Manager y le voy a decir lo mismo. Vea, señor, yo necesito que toda la interfaz, que todas las conexiones que ustedes tengan las autentique, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es por acá ¿cierto? Y aquí voy a decirle iSecurity. Ustedes dicen que funciona o no funciona. ¿Por qué creen que no sale error aquí? Está retornando la autenticación. Sí. ¿Pero por qué? Yo estoy pasándole un objeto iSecurity y puedo llamar el método. ¿Por qué? Entonces yo vengo acá a Program y peor esto. Entonces vamos a decirle por acá, antes de conectar, pongámoslo acá, no importa. Y le paso conexión. ¿Por qué me funciona esto? ¿Por qué no me saca error el compilador? ¿Por qué funciona? Si yo le estoy diciendo, vea viejo, usted me tiene que pasar un iSecurity. Pero eso no es por la implementación. Por la definición. ¿Por qué? Sí, Que lo estoy implementando. Porque todas estas clases están heredando del papá. Y el papá implementó esta interfaz. Y cada uno de ellos sobreescribió ese método. ¿Cierto? Y el sobrescribo puede ser tu Si no lo sobrescribes, está allá arriba. Si yo lo defino solamente dentro del papá, funciona también. ¿Cierto? Pero yo lo sobreescribí dentro de cada uno. También funciona. El secreto es que yo puedo pasarle, o sea, siempre y cuando si un método me pide un objeto de tipo interfaz, de alguna interfaz, como en este caso iSecurity, yo puedo pasarle cualquier clase que implemente esa interfaz. Eso es otra forma de polimorfismo, exactamente. Entonces vamos a revisarla por acá. ¿Cómo? La magia está en el polimorfismo. La magia está en el polimorfismo. Porque uno se lo enseña en papel. La canchita parcial y ya. Sale del parcial y Se le borra la caché. Definitivamente todo está en la explicación, ¿no? Pues como se lo explica, ¿no? Usted como que lo entiende mejor. sí, en la universidad no es real, pues uno Sí. no coge bien todo lo que puede hacer. Lo que pasa es que de pronto también las pausas mientras Pepito pregunta. Sí, claro, O eso. sea, entonces todo eso va distrayendo y Sí. ya. Entonces voy a ir aquí quitando estos breakpoints y vamos a ir al método autenticar. Entonces vamos a entrar acá y vamos a mirar a qué pasa. Miren que yo recibí una iSecurity. Si yo miro este objeto, miren que tengo todas las propiedades. ¿Por qué? Porque
esa conexión está implementando la interfaz iSecurity. Es decir, yo puedo tratar esa conexión como si fuera un objeto de tipo iSecurity, ¿cierto? Entonces yo vengo, me salí, venga, devolvámonos, para que miremos a dónde entro. Entonces en este caso está entrando a la SQL Server, ¿cierto? Y ahora miren que entra a la de MySQL. Miren que son los mismos métodos, pero miren que ahora estoy entrando a MySQL. ¿Vale? Todo eso, ¿por qué? Porque este parcerito decidió implementar la interfaz iSecurity. ¿Y la interfaz iSecurity qué tiene? Este método. Ahora bien, ¿qué pasa si yo dentro de este método quiero conectar? Dentro de este método, miren que el método autenticar dentro del papá no está implementado. Pues si yo entrara aquí botara error, pero como los IOs lo tienen sobrescrito, por eso no bota error. Ahora díganme lo siguiente, Connection Manager. Yo quiero hacer que cuando yo me voy a autenticar se conecten. ¿Funciona o no funciona? Aquí en esta parte, en esa línea de código donde estoy parado. Yo quiero hacer la instancia, esa conexión, punto, conectar. Sí, porque pues igual ahí, como decíamos anteriormente, entra la instancia del hijo. Que si llega pues por la instancia de SQL, pues se conecta a SQL, si llega a la de otros. Sí, pero para eso hay que hacer algo, porque si yo lo coloco así, punto conectar, ¿cierto? Miren que ese método, él me dice que ese método no existe. Si yo me paro acá, me dice iSecurity no contiene una definición para conectar y ningún método de extensión que acepte un argumento. Hay que declarar la interfaz de iSecurity. Habría que, pero digamos que por cuestiones de arquitectura y por, digamos que el método conectar no hace parte de iSecurity. ¿Qué podría yo hacer para que eso método me funcione? Implementarlo en iSecurity cuando No puedo implementarlo dentro de iSecurity. Digamos que no hace parte de su... Tendría que ser dentro de Digamos que el método conectar no hace parte de la seguridad, ¿cierto? Entonces yo no puedo simplemente ir a cogerlo y ponerlo allá. Porque además ya yo tengo el método conectar implementado, entonces tendría que volverlo a implementar, tendría que repetirlo. Voy a instanciar la clase de conexión. Ya la instancia me la están pasando por el parámetro, o sea, yo no puedo crear otra instancia, porque si no entonces estaría operando sobre otra instancia y no sobre la instancia que me pasaron. ¿Cómo puedo hacer yo? No se puede implementar la otra instancia antes de... No se puede implementar. Las instancias no tienen, las instancias tienen la implementación que se definieron en la clase, no van a tener más. ¿Qué puedo yo hacer aquí para que ese método conectar me funcione? Por ejemplo, la instancia que llega ahí está dando de iSecurity, ¿cierto? Por ejemplo, si llega a la instancia SQL está dando de iSecurity. Exactamente, está implementando iSecurity, entonces digamos que por polimorfismo SQL puede ser visto como una instancia de iSecurity, ¿cierto? Como polimorfismo SQL Connection puede ser visto como una instancia de ¿quién más? De conexión, exactamente. O sea, por polimorfismo yo puedo ver SQL Connection como una instancia de SQL Connection, como una instancia de Connection o como una instancia de Security. Como cualquiera de las tres la puedo ver. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? He hecho esta pregunta toda la mañana, por la herencia, exactamente. He hecho esta pregunta toda la mañana, pero es porque quiero que les quede muy seguro el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Yo solamente puedo llamar acá aquellos métodos que hacen parte del tipo de instancia que yo estoy pasando. Yo estoy pasando un tipo de instancia que es iSecurity, a pesar de que sea MySQL, a pesar de que sea Oracle, a pesar de que sea SQL Server. Yo realmente estoy pasando una instancia de ¿quién? De iSecurity. Es decir, si yo estoy pasando una instancia de un objeto, un tipo de un objeto, yo solamente puedo llamar los objetos de ese tipo. ¿Cierto? ¿O no? Entonces, si yo solamente estoy llamando los objetos de ese tipo, yo no puedo llamar los objetos de otro tipo, a pesar de que esa instancia le sigue pertenezca. Yo no los puedo llamar. Para eso, existe algo en .NET que se llama castear.
¿Qué pasa si yo hago esto? Eso es bushing, eso es castellano. Debo castearlo. Miren que ya me funciona. Como si lo convirtiera. Exactamente. Entonces lo estoy diciendo, vean, lo que pasa es que el tipo de objeto que estoy recibiendo, ya no lo quiero tratar como iSecurity, ya lo quiero tratar como un MySQL Connection. Pero ¿qué pasa si me pasan un SQL Connection? No un MySQL, sino un SQL. ¿Qué pasaría aquí? Tendrías que castearlo a SQL Connection. Tendría que castearlo a SQL Connection. Pero ¿qué pasa si entonces me tiran un MySQL? Entonces tendría que ser algo mucho más general. Tendría que ser algo mucho más general. ¿Cómo hago yo para que sea algo más general? Connection. Exacto. Ah, Listo, ahí ya me pueden tirar cualquier cosa. Si yo necesito llamar el método conectar, me pueden tirar cualquier instancia. Y ya él siempre, todo lo que herede de conexión, implementa ese método conectar. ¿Cierto? Entonces por eso es que yo lo puedo hacer. Yo lo casteo como una instancia de ese. ¿Cierto? Por eso yo lo puedo hacer. En cambio, si yo le dejara aquí un MySQL, Si llega el otro, no está ya. ya vimos que si no lo casteamos, él de una vez estalla, no compila ni siquiera. ¿Por qué? Porque iSecurity no implementa el método conectar. Pero si le ponemos un MySQL, va a estallar. ¿En cuál va a estallar? Cuando le pase un SQL Connection. Vamos a esperar. Miren que ahí estalló. Ah, no pude verla. Venga, ejecutémoslo otra vez. Para que veamos la excepción. Para que la aprendan a identificar. Entonces miren. Invalid cast exception. ¿Por qué creen que me sale eso? sí, dice explícitamente que no puede convertir un objeto de tipo SQL Connection a MySQL Connection. A pesar de que los dos heredan del mismo. Pero yo estoy diciendo, vea señor, usted que es SQL Connection, conviértase en un MySQL. Eso es imposible. Yo lo que sí puedo hacer es, vea señor, conviértase en un Connection. Eso sí lo puedo hacer. Exactamente, y el Connection tiene, digamos, que tiene el método conectar. Si el método Connection no tuviera el método conectar, ¿qué pasaría? ¿Funcionaría esto? No. No funcionaría. Estoy llamando exactamente. Entonces, ese es el polimorfismo, muchachos. Es poder tomar diferentes formas. Entonces, yo aquí estoy tomando la forma de una iSecurity. Pero acá ese mismo objeto, miren que es el mismo objeto, estoy tomando la forma de connection. Y este mismo objeto, exactamente este mismo objeto, cuando yo lo pasé, no era un connection, realmente era un MySQL connection, ¿cierto? Para que lo entiendan más, entonces aquí SQL connection. Y acá, bueno, para yo poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Castear, exactamente. Si yo quisiera hacer eso, lo que tendría que hacer es, acá, SQL connection. Si yo lo quisiera castear, ¿cierto? Que yo quiero ver, lo que pasa es que la conexión de una vez que yo estoy esperando es la de SQL. Yo no estoy esperando una conexión genérica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo dejo esto aquí, por ejemplo, entonces vamos a MySQL. Entonces vamos a suponer que MySQL tiene otro método que se llama crear usuario. ¿Sí o no? Toda la grabación quedó con esa sillita. Public void, crear usuario, ¿sí o no? Entonces, MySQL Connection tiene esto. Y yo acá, Connection, quiero llamar, en program quiero crear un usuario, ¿sí o no? Entonces yo vengo acá y le digo a MySQL Connection,
¿Cómo se llama el método? Crear usuario. ¿Por qué no me aparece acá? Porque No sé. Si yo aquí le estoy diciendo que me retorne un MySQL, MySQL tiene el método crear usuario, perdón. MySQL tiene el método crear usuario. ¿Por qué no me aparece acá? ¿Por qué me dice que eso no existe? ¿Por qué creen? Si yo les pongo el mensaje del error se dan cuenta, pero quiero que piensen un poquito antes de ver el error. Pero no lo tiene implementado el cuadro. ¿Por qué no lo tiene implementado en el código? Una base. Porque el tipo de instancia, a pesar de que es un MySQL lo que yo estoy retornando, en tiempo de ejecución, para él es un connection. Él no sabe si es un MySQL, él no sabe si es nada. Entonces, como él no sabe, tendría que castearlo exactamente. Entonces, para eso yo tendría que castearlo acá, ya que MySQL es el único que me implementa ese método. Entonces, miren que ahí ya se me arregló el método crear usuario. Ya se me arregló. que para poderlo pues como traer ya tendría que definirle qué es. Exactamente. Yo también lo puedo hacer así. También lo puedo definir así. Porque aquí ya le estoy haciendo el casteo. Si yo me paro sobre este, miren que él me dice que es un MySQL connection. Pero si yo hiciera esto, y me paro sobre este, me dice que es un tipo conexión. Él no sabe que es un SQL connection. Él no sabe. Pero acá él sí sabe porque yo de manera explícita se lo dije. Viejo, tráteme este objeto como un MySQL connection. ¿Qué pasa si yo aquí hiciera esto? ¿Funciona o no funciona? Funciona. ¿Por qué funciona? Están recibiendo pues el mismo método, está recibiendo pues un parámetro que es idéntico para ambos, ¿cierto? Y ahí implícitamente le está tomando qué conexión es MySQL. Momento de retornar no sellaría. ¿No de qué? Luego no sellarías, Sí. No funciona. ¿Por qué? porque cuando lo va, pues cuando entra el método va a crear es un tipo de SQL connection. Exacto. Y yo le estoy diciendo conviértamelo en un MySQL y eso no se puede. A menos que estuviera heredando de MySQL. Y pero tengo una pregunta ahí con el casteo. Hay como dos formas de castearlo, ¿cierto? Pues una que es como inbox. Inbox y bus. Ahí hay otra que uno le coloca las. As. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Y porque a veces saca error, por ejemplo, cuando yo lo hago. El as, en caso de que sea null, no te saca error. Creo que es así, en caso de que no esté definido, él simplemente te devuelve un error. Te devuelve un nulo, perdón. En cambio, este sí te saca el error. En cambio, si tú lo hicieras. O sea, me saca la excepción cuando lo hago inbox, ¿cierto? Sí, Y cuando le hago las, creo que te solamente retorna me el retorna nulo. sí, pero muy buena pregunta. Vamos a probarlo. Lo que ellos están preguntando es: hay otra forma de castear que es que es esta, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, vea viejito, esto que me va a retornar esto, conviértamelo o trátemelo como esto. Entonces vamos a mirar qué pasa. Si estalla o no estalla. Yo creo que ya está. Ahí creo que lo va a convertir a null, pero no estoy seguro. La memoria a veces falla. Sí, precisamente. Entonces si yo me paro acá, miren que es un objeto tipo null. No me sacó error, pero ya es un objeto nulo. ¿Por qué? Porque no lo pudo castear como esto. Esa es la diferencia. El primero, si no lo puede castear, estalla. Y esta otra forma de castear es, lo manda nulo. Pero yo igual al siguiente paso ya me va a estallar. Null reference. Porque no lo punto No le llega algo. nada. No sirve. ¿Cierto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora bien, yo voy a definir por acá. Yo voy a definir por acá. Cuando llega examen, Es que no quiero que aparezca en la gráfica. Yo tengo este método, por ejemplo, public, para, esto es solamente, ¿qué public? Public no, protected. cambian a uno el nombre de una variable y ya. Por ejemplo, yo tengo este método,
protected void actualizar, ¿sí o no? Y yo console.write line y yo vengo acá, por ejemplo, a MySQL Connection, y aquí dentro de este man voy a llamar, ¿cómo lo llamamos? Actualizar, ¿cierto? Vamos a crearlo aquí. Dentro de crear usuario vamos a llamar el método actualizar. Y acá, dentro de este otro, dentro del program, a MySQL, a conexión MySQL. Vamos a llamarle el método, ¿cómo fue que lo llamamos? Actualizar. Porque aquí porque aquí me saca error y porque acá no me saca error. Exacto, porque lo definí como protect. Por eso entonces yo por eso no lo puedo utilizar aquí. Pero exactamente, solamente lo pueden tener acceso a sus hijos. Es como una herencia protegida. Entonces, Y no hay manera de que yo pueda acceder a él así esté Public. protegido. Ah, bueno. Pues, protected sí, no hay forma. Entonces yo lo tengo que definir como público si quiero que yo lo pueda llamar desde acá exactamente. ¿Cierto? Entonces, dudas hasta ahí. Comentarios. Inquietudes. Pues ahí como la que nos faltó fue como el pilar pues del encapsulamiento. Ah, bueno, sí. Pero pues es lo principal, yo diría que serían estas dos partes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para que miremos un poco más eso, vamos a definir acá, démoslo aquí en Connection, vamos a definir un método que se llama crear. Vamos a definirlo como virtual void crear persona, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Haciendo un montón de mamarrachos. Por acá voy a crear otro método que se llama public virtual crear persona, public virtual void. es la sobrecarga. Exacto. Entonces aquí lo que voy a decir es que voy a recibir un objeto que se llama de tipo persona, ¿cierto? Aquí voy a ponerle, no sé, retorno persona creada, persona, ahí solamente por. Pero acá voy a definirle a este man unos atributos, nombre, ID, string, apellido, ¿sí o no? Y acá entonces tengo que definir la clase. La puedo definir así o la puedo definir así, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia? Les explico de una vez qué es esa palabrita internal. ¿Alguien sabe de pronto qué es? Ahorita lo dijeron. Sí, es, por ejemplo, si creamos otro proyecto y vamos a acceder a esta clase utilizando pues la librería del proyecto, no la dejo, Ajá. porque no está dentro del ensemble del mismo proyecto. Exactamente. La palabra internal lo que hace es definir el scope de esa clase solamente dentro del assembly que yo definí. ¿Cierto? ¿Qué es un assembly? Compilado, no. El compilado, exactamente, la DLL. El mínimo ejecutable. Se llama un assembly es el mínimo ejecutable. O sea, la DLL que ustedes generan, cada vez que ustedes compilan eso, él genera una DLL, ¿cierto? Que se usa dentro de Windows. La que es capaz de leer el sistema operativo. Sí. Exactamente. Y acá lo que vamos a definir es que vamos a recibir el string nombre
string apellidos, ¿cierto? Alguien me dice por qué me está sacando error arriba. No la estás llamando al principio. No la estás referenciando, ¿no? Hacia esa persona. Ah, por accesibilidad, no tiene público. Por eso es importante. Porque yo, si tengo un método, o sea, el método, si yo retorno persona, el método tiene que tener el mismo modificador de acceso que la clase, o menor, ¿cierto? Privado, protected, ¿hasta dónde me llega? Hasta internal, porque la clase es internal. Entonces, público es el de más acceso, después sigue internal, después sigue protected y después sigue private. Entonces yo solamente puedo tener hasta el que implementa la clase, hasta el que usa la clase. Entonces si la clase es interna, yo puedo retornar el método, puede tener un modificador de acceso cualquiera de ahí para abajo, no para arriba. Entonces por eso es que como este man está público, él me está diciendo, vea señor, usted tiene un método que tiene más acceso que la clase que usted está retornando. Entonces lo más que usted puede hacer es definirlo como interno. Es lo más que usted puede hacer, ¿cierto? Pero si yo lo quiero público, entonces tengo que ir a la clase a decirle que esa clase, vea viejito, usted es pública. Publics, ay, pucha. Entonces, si fuera público, yo puedo ponerla, por ejemplo, como privada, ¿cierto? Protected o internal. Sí, Si exactamente. fuera privada, sería protected Exactamente. internal. Entonces si yo lo pongo, por ejemplo, interna, No, por eso el método. El método yo lo tengo que poner menor que la clase. interna, no. Entonces yo lo puedo poner acá, por ejemplo, protected. ¿Sí o no? Sí. Ah, no, espere, ¿cómo puse allá la...? La clase como que... Internal, Tendría que ser interna, ¿no? espérame. Acá persona. ¿Dónde está el otro? Ah, bueno, eso igual no importa. Ese ya coge el de allá. Mira acá. ¿Qué pasa si yo hago eso? Dos clases. La cogió pública. Por eso es que me funciona. Pero vamos a ponerlo acá pública. Listo. Entonces, acá voy a definir el mismo método, persona. Crear persona. Y acá voy a retornar persona. Hay dos formas de inicializar este objeto. Yo lo puedo hacer así, new persona, y puedo empezar a definir cada uno de sus atributos, ¿cierto? Pero hay otra forma, un poquito más glamurosa. ¿Cierto? Yo lo puedo hacer así. O yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Creo que aquí el Visual Studio me lo va a sugerir eso. Yo lo puedo hacer así. Para inicializar los atributos así, en la misma sentencia, en la misma línea de código que yo inicialicé, que yo creé la instancia del objeto, inicializo sus variables. Y mi paréntesis ahí, no sé si cabe pues en cuanto a los objetos que son los parámetros de transferencia de datos, pues los que son los de TO, los modelos y entidades. Pues en vez de crear pues como así manual el objeto y pasarle el dato, pues sabemos que son como mapeos de Ajá. objeto a objeto. Pues eso cae en las instancias de objetos. Sí, de hecho eso se usa mucho, por ejemplo, cuando uno está... Por ejemplo, un ejemplo. Tengo una app, y me llega un modelo. Ajá. Yo lo bajo a la otra capa que es el dominio, entonces yo le paso un modelo y él me recibe un DTO. Exacto. Entonces yo no lo hago manual, sino que hay ya frameworks que son como un automapper, o pues de Sí. acuerdo al lenguaje, el mapea. Sí, Y pues deben de tener el mismo nombre, o si es un nombre El mismo diferente, nombre, pues sí. la propiedad se pues, configura. sí, exactamente. Lo que hace es como recoger las propiedades de un objeto, las recorre y mira a ver la otra clase, perdón, y mira a ver qué otras propiedades tiene y se las setea de manera automáticamente, que eso es lo que se conoce como DTO, Data Transfer Object. ¿Cierto? Eso se usa mucho, por ejemplo, en los ORMs, o lo que él decía, cuando yo quiero pasar de una capa hacia otra y de pronto la clase está como internal, por ejemplo, y yo quiero pasar otras propiedades. O por ejemplo, en MVC se utiliza mucho lo que es el View Model. No sé si ustedes algunos lo han tenido la oportunidad de ver. Por ejemplo, yo creo algo que se llama User View Model. Y ese User View Model tiene unas propiedades. Pero esas propiedades, cuando ya lo voy a pasar a la base de datos, yo estoy cogiendo otras propiedades de ese objeto.
y estoy creando otra instancia de ese objeto, estoy mapeando ese objeto hacia otro, ¿cierto? Eso es como lo que nos está diciendo Felipe, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Sí, porque por ejemplo cuando se manda el objeto a una base de datos es una entidad. Pues, Ajá. porque tú no puedes enviar un DTO un modelo a una base de datos, pues Exacto. no es una entidad, pero tú recibes es Tú otro puedes recibir modelo. otro objeto, exactamente, otra clase. Bueno, entonces yo quiero crear persona. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a venir acá a program y voy a crear un par de personas. Entonces yo puedo decir cualquiera de crear persona. Y entonces aquí está. Entonces yo puedo tener una persona o puedo pasarle el nombre del usuario. Este se llama polimorfismo de sobrecarga. De sobrecarga, Y el otro exactamente. es de acuerdo a la herencia y el devolverme con el base al padre. Exactamente. Es subtipado. Subtipado, correcto. ¿Cierto? Entonces aquí lo que estoy haciendo es una sobrecarga de los métodos. Es decir, yo puedo tener el mismo método crear persona, pero ese método me sirve de diferentes maneras. Yo puedo pasar la persona, ¿cierto? New persona. Entonces, ¿cierto? O yo puedo pasar, por ejemplo, con MySQL. Conexión. Punto. Crear persona. Miren que también tengo exactamente los mismos dos métodos. ¿Cierto? Entonces tengo string y aquí simplemente lo que va a pasar es, voy a pasarle un... ¿Sí, no? Funcionaría lo mismo si de pronto los dos métodos están en una sola clase, pero Los si dos son métodos están. dos clases, una era de la otra, se llaman los dos métodos igual, pues es la misma cosa. Sí, es la misma cosa. Entonces si por ejemplo yo quiero sobreescribir uno de estos métodos, el hecho de yo tener la palabra virtual, también lo puedo hacer, puedo sobreescribir el método, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, yo acá tengo, a ver qué hacemos para sobreescribir ese método. Vamos a suponer que aquí a la persona cogen y le asignan el ID. Punto igual a, no sé, igual a 1, pues digo cualquier cosa ahí quemado. Y yo voy a sobreescribir ese método para MySQL. Entonces lo que hago es override, crear persona. Voy a sobreescribir este, ¿cierto? Entonces yo estoy llamando a base, pero antes de eso voy a llamar acá persona.nombre igual a Jefferson, y acá persona.apellidos Farfán. Y acá estoy llamando a crear persona, que lo que está haciendo es asignarle el ID, ¿cierto? Entonces ya, cuando yo entre a MySQL, ya él realmente va a entrar a este método acá. Listo. 5 minuticos más le explico qué son los métodos de extensión y terminamos. Los métodos de extensión son algo muy útiles, pero ya les muestro de qué se trata. Entonces me dice que tengo un errorcito, partial declaration. Yo debo definirla como pública también. Porque la otra clase parcial también la habíamos definido como pública. Null reference, ¿por qué? Por lo que habíamos hecho en las... Por el daño que habíamos hecho acá. Entonces vamos a quitar este de acá. Vamos a ejecutarlo. No entró ya. Crear persona. Ah, bueno, porque yo se lo puse fue a conexión. Y debo hacerlo es con MySQL. Y acá. Debo llamar el otro método de MySQL. Para que entre al que le pusimos el breakpoint.
Entonces miren que ahí sí entró. Entonces voy, defino el nombre, el apellido, y de aquí, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde el papá? Porque le estoy llamando el base. Miren que el base no requiere de un orden, es el orden el que nosotros necesitemos, ¿cierto? Y hay algo como pues aportar. Si en el padre no tuviera, por ejemplo, ninguna funcionalidad, lo que se hace cuando se sobreescribe es que yo anulo, pues es polimorfismo de anulación, anular un método, Sí, anular el padre, para que no use el padre. mm, Sí. sin el base, pues. Sin el base, exactamente. Si yo no llamo, si yo lo dejara así, me quedo en un ciclo infinito, porque voy a llamar siempre el del hijo. En cambio aquí estoy llamando el del papá, pero no necesariamente siempre lo tengo que hacer. Por ejemplo, voy a escribir el otro de persona, solamente me deja sobreescribir este otro, y yo aquí simplemente hago return new person, ¿vale? Y aquí defino id, hola 2, perdón, con coma. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces ya acá, punto y coma y return persona. Persona. No, ya el return lo hice arriba. Sí, porque estás construyendo. ¿No? ¿Listo? Entonces yo puedo, si yo quisiera llamar a este, él me va a entrar acá, o si yo quisiera, ¿cierto? Aunque aquí más bien lo que debo hacer es nombre, ¿cierto? Para que me traiga el que es. Y acá en program, si los definimos, si pasamos aquí a X, si pasamos a Omar. ¿Sí o no? Ahora bien, una cosa muy importante, antes que se me olvide, por ejemplo, es que yo puedo, dentro de estos métodos get y set, yo puedo hacer implementaciones de código. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces yo quiero solamente que el nombre completo me retorne la suma de nombre más apellidos. Pero resulta que este parcerito me lo quiero llevar. ¿Qué me falta aquí? ¿O qué me sobra? Otra llave. Otra llave, ¿cierto? Muy bien. Pero este parcerito me lo va a llevar para la clase parcial. Para que veamos. Miren que me funcionan perfectamente. Miren que tengo acceso a nombre, tengo acceso a apellidos, que si yo le doy F2 él me navega hasta allá. ¿Cierto? No, ya lo explicamos. Clase parcial. Clase parcial, que yo puedo definir una clase en diferentes archivos. Esto es como si fueran dos archivos pegados, ¿cierto? Entonces, por eso lo puedo hacer. Entonces, vamos a suponer acá, dentro de nuestros métodos program, ya yo llamo ese método y listo. Entonces vamos acá a crear persona, vamos a decirle acá, crear persona, siempre coja persona, punto, nombre completo. Pues que lo imprime, ¿cierto? Hagamos lo siguiente más bien, más ordenado. Y acá var persona y simplemente nombre completo. Listo. Entonces vamos a escribir acá los nombres de esas personas.
Listo, entonces ahí está Omar el poeta. Listo. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Ninguna. Hay que estudiar más. Mucho. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Excelente. Era magia. Era magia. Sí, realmente. Todo muy claro, muy bien explicado. Moralmente se utiliza toda la programación mental. Así es. Pues sí, hay más cositas, pero digamos que ya nos estamos alargando mucho. Y Entonces, eso es un mundo grande. La programación orientada por los sí. Ahora, digamos que ustedes, por ejemplo, tienen que implementar un método, pero por ejemplo ustedes no tienen acceso a la clase, por decir cualquier cosa. Y ustedes necesitan que, por ejemplo, MySQL Connection siempre llame un método que ustedes no definieron en la clase. Entonces ahí es donde entran a jugar lo que son los métodos de extensión. Los métodos de extensión, a ver cómo se los explico. Vamos a crear un método de extensión por acá. Los métodos de extensión se crean de la siguiente manera. Public static, por ejemplo get connection ctr, por decir cualquier cosa, ¿vale? Y acá yo lo que hago es siempre para definir un método de extensión. Eso no es que uno también puede acceder a él desde lo mismo, ¿cierto? ¿Qué? Cuando uno lo define estático es porque uno puede acceder a él. Cuando yo defino un método estático, muy buena pregunta, el modificador de acceso estático lo que me está diciendo es que yo puedo llamar a ese método sin tener que necesidad de instanciar esa clase. ¿Cierto? Yo llamo el nombre de la clase, punto, el método. O lo mismo pasa con las propiedades. Entonces yo siempre lo que hago es this, usar la palabra this, ¿cierto? Si yo quisiera pasarle algún otro parámetro, no sé, por decir cualquier cosa. Y por cierto que, aprovechando eso, los métodos estáticos, eso tiene una implicación en la memoria RAM. Cuando yo hago una Sí, instancia porque y cuando yo hago estático. Exactamente. Bueno, yo creo que aquí no generic, sí. Entonces esto yo lo que voy a hacer es me lo voy a sacar de acá para otra clase. Vamos a definirlo acá. Public class extension method. Y lo defino acá, ¿vale? Y acá lo que hago es esta. Yo puedo definir varias clases dentro de un mismo archivo, ¿cierto? Listo. Acá vamos a decirle que nos retorne entonces connection punto, no sé, get connection. Nosotros no teníamos un método así. Conectar, desconectar, no sé, que nos traiga el user más el server, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y a esto tráigame un substring de eso desde la posición, desde esta posición la que le pasé, ¿cierto? Entonces acá nos está diciendo que debe estar definido dentro de una clase no genérica. Entonces vamos a definirla como una clase estática y listo. Entonces miren que yo estoy definiendo un método por fuera de la clase conexión, pero que si yo voy a programa yo puedo tener acceso a ese método. Miren lo siguiente. Entonces connection MySQL get connection str. ¿Sí vieron? Yo estoy definiendo, entonces él me está pidiendo un parámetro, tráigamelo desde la tercera posición, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerlo aquí en prima. ¿Sí ven? Yo estoy definiendo un método por fuera de la clase. ¿Sí ven? No lo estoy definiendo dentro de ninguna clase, ni dentro de MySQL, ni dentro de SQL, ni dentro de nada. Lo estoy definiendo en una clase totalmente externa y lo estoy definiendo como de extensión. ¿Qué ven de ustedes de extraño en la definición, en la firma de este método?
El dis, exactamente. Y cuando nosotros lo llamamos acá, miren que solamente me está pidiendo un parámetro. Es decir, que él de manera implícita está pasando este parámetro. Y tiene que ser de un objeto tipo conexión. Por eso es que yo puedo obtener ese método. Miren que lo estoy definiendo completamente desde afuera, de una clase totalmente distinta, pero cualquier instancia de conexión puede tener acceso a ese método de extensión. Estoy extendiendo la clase, estoy agregándole cosas adicionales a la clase, ¿cierto? Entonces se puede hacer con los métodos de extensión. Es decir, cualquier clase que herede de conexión, se le puede utilizar esa instancia para llamar a ese método. Puede tener ese método de extensión exactamente. Si yo dentro de ese parámetro definiera otra cosa, definiera que un MySQL connection, solamente MySQL pudiera tener acceso a ese método de extensión. O sea que así no está establecido en programs donde tiene, digamos que esos parámetros, lo puede utilizar estando en otra clase. Pues en otra hoja sería en otra de las pestañas. No necesariamente en program, sino en cualquier otra, como por ejemplo ahí es conexión creo. Debe ser llamado de una clase o un método estático también. El método de Un programa que extensión. es estático, debe ser llamado igual de un método estático. ¿Cómo así? Por ejemplo, el programa es un método estático, ¿cierto? Y yo ahí vamos a llamar a otro método estático. Yo no puedo llamar de un método a un método estático. Yo lo que no puedo, sí, eso es, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Bueno, mire, antes de mostrar, miren que aquí nos imprimió, quitándole los 3 primeros caracteres, usuario, le quitó, ¿cierto? Que eso era lo que hace ese método de extensión. Yo lo que no puedo hacer, lo que ustedes están diciendo, que no puedo hacer es lo siguiente: public, static, void, algo. Y dentro de ese método llamar, por ejemplo, crear persona. Miren, que no está. Sí, que no está disponible. Ahí sea que yo le pase los parámetros que son. Yo dentro de un método estático no puedo llamar un método que no sea estático, a menos que haya definido la instancia aquí. Var MySQL connection. Exactamente, ya la accedí, entonces aquí sí puedo hacer esto. Y una pregunta, por ejemplo, en el get connection string, pues que está estático, él recibe pues los dos parámetros, el TIS, pero lo trae implícito por la conexión. Sí. Hay una parte que es el argument, que si yo le envío, es decir, yo le pongo el index y otro parámetro es el argument, pero yo cuando lo llame le mando parámetros. N parámetros, sí. Eso lo que me permite es poderle mandar, yo no sé cuántos parámetros le voy a mandar. Yo le puedo mandar 3 parámetros, le van a mandar 5 parámetros, le van a, ¿cierto? Eso lo definen con una palabra reservada que se llama args. ¿Args qué es? Sí. Args, sí, como... Sí. Entonces, eso es lo que me está, pero no me acuerdo si es con los 3 puntos. Eso es JavaScript. No. Es args y creo que es en corchetes En corchetes, abiertos. ¿cierto? Sí. No me acuerdo cómo es. Inclusive lo tiene la clase, el programa lo implementa. Es un string paréntesis args. Bueno, eso porque es un vector. Pero hay otra, no me acuerdo, params. Este params, lo que yo estoy diciendo es que yo no sé cuántos parámetros me van a mandar, pero could not be found. Bueno, string, por ejemplo. Creo que no me acuerdo bien cómo es. Pepe, cuando uno le coloca ref Eh, dentro de los parámetros. No me acuerdo qué es. Esos dos tipos de valores de variables, el tipo red y el tipo valor. El tipo red apunta directamente a la dirección. A la dirección de memoria, pero creo que para no me acuerdo para qué es que es en los parámetros, pero sí, o sea, paso por valor es pasando la ubicación de memoria. En cambio, cuando pasas por referencias, estás pasando una variable que apunta a una locación de memoria. Pero eso es otra cosa ya. Sí, Entonces acá en program, donde está ese método getConnection, miren que él me recibe un segundo parámetro, pero que si yo quiero se lo paso, si no quiero no se lo paso. Bueno, en ese caso es un string, pero entonces ahí le podemos mandar la instancia, sea con eso, o sea MySQL, o sea SQL. Sí.
tú puedes usar ese método con cualquiera de las tres instancias. Bueno, vamos a parar esto por acá.